El abogado anunció el testamento y todos miraron a la criada. Hannah Carter había trabajado para la familia Reynolds durante 8 años en Chicago. Cocinaba, limpiaba y ayudaba con cada pequeña cosa en la mansión. Todos la trataban como una sirvienta, pero ella siempre sonreía amablemente. Una mañana, la familia Reynolds se reunió en la oficina del abogado. El señor Reynolds había muerto repentinamente, y la lectura del testamento revelaría quién heredaba su fortuna. Hannah permanecía en silencio en la esquina, sin saber por qué la habían invitado. Esperaba pasar desapercibida. Sin embargo, el abogado, el señor Collins, la miró brevemente. Su corazón comenzó a latir más rápido. Algo se sentía diferente ese día. El señor Collins abrió cuidadosamente el gran sobre, sosteniendo el papel en sus manos. «Tengo el último testamento de Jonathan Reynolds», dijo con voz firme. La familia se inclinó hacia adelante. Los ojos de Hannah se movieron nerviosos. Ella había servido fielmente a esta familia durante años, sin esperar nada. Pero ahora, la curiosidad le apretaba el estómago. ¿Quién heredaría los millones? ¿Los hijos de los Reynolds, primos lejanos o tal vez alguien inesperado? Todos susurraban en voz baja, mirándose unos a otros. Las manos de Hannah temblaban ligeramente mientras las mantenía juntas. Intentaba mantenerse tranquila. El silencio en la sala se hacía más pesado con cada segundo. Todas las propiedades, cuentas bancarias, inversiones y bienes pasarán a... El señor Collins se detuvo, mirando alrededor de la sala. Se oyeron jadeos. Los rostros de los hijos de los Reynolds palidecieron. El corazón de Hannah se detuvo. Los ojos de todos se movieron hacia ella, notando de repente su presencia. No podía creerlo. Después de todos estos años, ella, la criada que limpiaba y cocinaba, ¿heredaría todo? Los hijos comenzaron a murmurar con enojo. La viuda del señor Reynolds, Margaret, parecía impactada y sin palabras. Hannah se sentía confundida, sin saber si debía dar un paso adelante o quedarse callada. El abogado continuó leyendo, explicando cada detalle cuidadosamente. La sala estaba tensa. Nadie se movía. El señor Collins explicó que el señor Reynolds había escrito una carta personal explicando su decisión. Valoraba la honestidad, la lealtad y la bondad de Hannah por encima de todos los demás. La carta decía que ella había cuidado de la familia más de lo que ellos sabían y que merecía la fortuna. Margaret jadeó ruidosamente, dejando caer su pañuelo. Los hijos se veían enojados y traicionados. No podían creer que su padre los hubiera ignorado en el testamento. A Hannah se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca había esperado esto, pero en el fondo sentía una extraña sensación de justicia. Siempre había trabajado en silencio, y ahora el reconocimiento llegaba de la forma más impactante. Jonathan Reynolds quería recompensar a Hannah Carter por su servicio y devoción. Continuó el abogado. La casa, las inversiones y todas las pertenencias personales ahora son de ella. La sala estalló en susurros y confusión. Los hijos comenzaron a discutir en voz alta. Margaret intentó hablar, pero tartamudeaba, incapaz de controlar su sorpresa. Hannah dio un paso atrás,
sintiéndose abrumada. Nunca había imaginado heredar nada, y mucho menos la mansión en sí. El abogado pacientemente calmó a la familia, pidiéndoles que escucharan. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas. Sentía una mezcla de incredulidad y alivio. Después de años de servicio, finalmente tendría seguridad e independencia que nunca había soñado. Los hijos exigieron una explicación, gritando preguntas al señor Collins. ¿Por qué ella? Nosotros somos su familia, gritó uno con enojo. Hannah bajó la cabeza, queriendo desaparecer. El rostro de Margaret estaba rojo de furia. Acusó a Hannah de manipular al señor Reynolds. Hannah negó con la cabeza, negando en silencio las acusaciones. El señor Collins volvió a leer la carta, aclarando que Jonathan Reynolds había elegido sabiamente. Había dejado razones detalladas de su decisión. Hannah nunca había pedido nada, pero su honestidad, dedicación y cuidado hacia la familia le habían hecho merecedora de esta fortuna. Las palabras del abogado solo intensificaron la tensión en la sala. Jonathan Reynolds no quería disputas, ni discusiones, ni resentimientos, dijo el abogado. Esperaba que la familia respetara su elección. Margaret comenzó a gritar, culpando a Hannah de todo. Los hijos susurraban entre ellos, planeando y quejándose. Hannah intentó mantenerse tranquila, comprendiendo que las discusiones no cambiarían nada. Respiró hondo en silencio y dio un paso al frente. Agradeció al señor Collins amablemente y le dijo a la familia que había cumplido su deber con honestidad. Nunca había esperado semejante recompensa. Aún así, se sentía orgullosa. Los hijos y Margaret no lo aceptaban fácilmente, pero las palabras del abogado mantenían a todos enfocados en el documento, no en sus emociones. Una vez terminó la lectura del testamento, el abogado entregó a Hannah las llaves de la mansión. Sus manos temblaban al sostenerlas. Margaret la miraba con furia, negándose a hablar. Los hijos murmuraban con enojo, sus voces subiendo de frustración. Hannah no respondió. Sentía una mezcla de emoción y miedo. Ser dueña de una mansión, dinero e inversiones era abrumador. Recordaba todas las noches en las que se había quedado hasta tarde, todas las comidas que había cocinado, todas las tareas que había hecho. Finalmente, su lealtad había sido recompensada. Se dio cuenta de que la vida podía cambiar en un solo día. Felicidad e incredulidad giraban juntas dentro de su pecho. Más tarde, Hannah visitó la mansión sola. Caminó por cada habitación, los recuerdos inundándola. La sala donde había quitado el polvo, la cocina donde cocinaba, los dormitorios que había limpiado. Todos ahora le pertenecían. Sentía una extraña sensación de poder y libertad. Finalmente, podía tomar decisiones por sí misma. Podía contratar ayuda, decorar y vivir en paz. Lágrimas caían de sus ojos mientras miraba por las ventanas y veía el horizonte de la ciudad. Después de años de servidumbre, ahora era dueña de un hermoso hogar. Su corazón se sentía ligero. Susurró en voz baja, agradeciendo al señor Reynolds por confiar en ella. Margaret envió de inmediato a un abogado, alegando que el testamento no era válido. Quería la mansión y la fortuna para sí misma. Hannah permaneció tranquila,
respondiendo amablemente. Explicó que no tenía intención de pelear, pero el testamento claramente la favorecía. Los hijos amenazaron con llevarlo a los tribunales, pero Hannah se mantuvo serena. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero quería paz. Las discusiones y amenazas no podían revertir la decisión del señor Reynolds. El abogado aconsejó a Hannah tener paciencia. Se dio cuenta de que ser calmada, honesta y amable le daba fuerza. Por primera vez, podía vivir para sí misma, sin miedo al juicio o la hostilidad de la familia. Pasaron los días y Hannah se adaptó a su nueva vida. Contrató a algunos empleados para ayudar a mantener la mansión. Visitó amigos en la ciudad y comenzó a planear su futuro. Margaret y los hijos se negaron a visitarla, enviando en su lugar cartas llenas de ira. Hannah los ignoró. Sentía alivio en cada pequeña tarea, desde caminar por los jardines hasta organizar su propia cocina. La mansión ya no se sentía intimidante. Se sentía como su hogar. Comprendió la importancia de la honestidad, la paciencia y el trabajo duro. Años de servicio la habían llevado a este momento y tenía la intención de vivirlo plenamente, sin arrepentimientos ni enojo. Hannah recibió una llamada del abogado, recordándole las inversiones y propiedades que ahora eran suyas. Comenzó a aprender sobre cómo manejar dinero, entender acciones y mantener la mansión. Era abrumador, pero lo afrontaba paso a paso. Contrató asesores y contadores, tomando decisiones sabias. La hostilidad de la familia permanecía, pero a Hannah no le importaba. Había heredado confianza, propiedad y libertad. Cada decisión la hacía sentirse más fuerte e independiente. Se dio cuenta de que la lealtad y la honestidad podían superar la codicia y el egoísmo. Su vida se había transformado y la abrazaba plenamente, preparándose para un futuro que nunca había imaginado. Semanas después, Hannah invitó a algunos amigos cercanos a celebrar. La mansión se llenó de risas y calidez por primera vez en años. Arregló flores, preparó comida y disfrutó del momento. La familia Reynolds no asistió, pero a ella no le importó. La felicidad no estaba en la aprobación, sino en la libertad. Hannah comprendió que su vida había cambiado por completo. Ya no vivía con miedo ni servidumbre. La fortuna, la casa y el respeto ahora eran suyos. Cada amigo admiraba su valentía y gracia. Por primera vez, Hannah se sintió realmente en casa. Sus luchas pasadas parecían lejanas, casi como un sueño. Hannah exploró oportunidades de caridad, queriendo ayudar a otros que habían trabajado duro y recibido poco reconocimiento. Donó a escuelas y apoyó a familias necesitadas. Su generosidad impresionó a muchos. La ciudad hablaba de la leal sirvienta que se convirtió en una mujer rica y bondadosa. Hannah sonrió en silencio, recordando todos sus años de servicio, el trabajo duro, la paciencia y la honestidad. La habían llevado allí. No había buscado riqueza ni poder, pero la habían encontrado. Cada decisión que tomaba ahora llevaba responsabilidad. Hannah comprendió que el verdadero valor de la vida
estaba en la integridad, la bondad y el coraje. Había heredado mucho más que propiedad. Había heredado respeto y libertad. Meses después, Hannah caminaba por los jardines de la mansión, sintiendo paz. Margaret y los hijos seguían con sus quejas, pero Hannah los ignoraba. Sabía que su vida había cambiado para siempre. La fortuna, el hogar y la independencia le pertenecían con justicia. Reflexionaba sobre cada día de servicio, cada palabra amable, cada acción cuidadosa. Su vida había sido puesta a prueba, pero había salido más fuerte. Hannah sonrió hacia el horizonte, comprendiendo que la lealtad, la paciencia y la honestidad creaban la verdadera felicidad. Finalmente se sentía libre, poderosa y respetada. La fortuna de los Reynolds era suya, pero más importante, había ganado dignidad, independencia y una paz que ningún dinero podía reemplazar.